Mi ex intentó destruir mi reputación con mentiras. Pero sus propias acciones limpiaron mi nombre. El arquitecto le encantó. Conocí a Javier hace 2 años, en una conferencia de arquitectura en Chicago. No fue un encuentro casual, él se aseguró de que fuera un encuentro diseñado. Javier es, o era, el encanto personificado. Tenía esa capacidad, casi aterradora, de hacer que te sintieras la persona más inteligente, más divertida y más valorada en una habitación llena de gente. Durante los primeros 6 meses, vivíamos en una burbuja. Compartíamos el mismo ritmo de vida, la misma ambición profesional y, sobre todo, una confianza que yo creía que era una fortaleza inquebrantable. Él era mi mayor fan. Celebraba cada pequeño logro mío con cenas, regalos y gestos que, en retrospectiva, eran pura inversión para el control que vendría después. La confianza no nació porque sí, se construyó sobre vulnerabilidades compartidas. Yo le conté mis miedos sobre mi carrera, mis inseguridades familiares. Él hizo lo mismo, o eso creí. Ahora entiendo que él no me estaba dando su vulnerabilidad, estaba recolectando mis debilidades para saber exactamente dónde presionar si alguna vez yo decidía que ya no era el centro de su universo. El momento en que la máscara resbaló. La grieta no apareció por un evento catastrófico, fue una cuestión de autonomía. Empecé a notar que Javier no toleraba mi independencia. Si yo recibía una llamada de trabajo fuera de horas, él lo veía como una falta de respeto hacia nuestro tiempo. Si yo decidía ir a comer con un antiguo amigo, él me hacía sentir que estaba despreciando la relación. El punto de no retorno ocurrió un martes cualquiera. Recibí una oferta para liderar un proyecto en otra ciudad, un salto profesional que había buscado durante años. Cuando se lo conté, esperando un abrazo, recibí un silencio gélido. No creo que debas aceptar, dijo, sin levantar la vista de su ordenador. No es el momento adecuado para nosotros. No es una cuestión de nosotros, Javier. Es mi carrera, respondí, intentando mantener la calma. Fue la primera vez que vi su verdadera mirada. No era ira. Era desprecio. Fue una mirada corta, de apenas un segundo, pero fue suficiente para saber que el hombre con el que convivía no me amaba, me poseía. Cuando intenté terminar la relación una semana después, su respuesta no fue tristeza. Fue una advertencia sutil, casi susurrada, no tienes idea de lo que eres capaz de perder si te vas. Lo tomé como una pataleta de un hombre herido. Qué ingenua fui. No entendía que para una personalidad narcisista, el abandono no es un final. Es una declaración de guerra. El gancho, la orquestación del caos. La ruptura no fue el fin del contacto, fue el inicio de un asedio. A las pocas semanas de haber terminado, empecé a recibir mensajes de amigos comunes. Oye, ¿es verdad que le debes dinero? Me han dicho que dejaste tu anterior trabajo bajo sospecha de fraude. El veneno se extendió como una mancha de aceite. Javier no estaba simplemente hablando mal de mí, estaba construyendo un expediente falso. Había acudido a mi lugar de trabajo, presentándose como un preocupado ex, que quería advertirle sobre mis tendencias inestables y fraudulentas. El miedo me invadió. Fue un miedo físico, visceral. Sentí como el suelo profesional que había tardado años en construir empezaba a desmoronarse bajo mis pies. Mi jefe me llamó a su despacho, y aunque mi empresa sabía quién era yo, el daño a la imagen era real. Fue entonces cuando tomé la decisión que salvaría mi vida, el silencio. Sabía que si intentaba defenderme, si llamaba a mis amigos para dar explicaciones o si me enfrentaba a él, estaría cayendo en su juego. Él quería mi reacción, quería mi desesperación, quería que pareciera inestable para confirmar sus mentiras. Así que me quedé callada. Me convertí en una observadora. Empecé a registrar todo, cada palabra, cada fecha, cada correo electrónico. Estaba a punto de empezar la partida de ajedrez más importante de mi vida, y mi estrategia no era el ataque. Era la espera. Mientras Javier intentaba convencer al mundo de que yo era una ladrona, mi vida se convirtió en una vigilancia constante. Él no solo me atacaba en mi lugar de trabajo, su campaña de difamación era un sistema organizado. Comenzó a enviar correos electrónicos a mis superiores, usando una dirección falsa, alegando que yo había estado lavando dinero,
a través de cuentas de la empresa. Cada vez que recibía una notificación de ese tipo, mi corazón daba un vuelco, pero me obligaba a mantenerme impasible. En lugar de responder, guardaba cada correo, cada captura de pantalla, cada registro de llamadas donde él, a menudo perdiendo la calma por mi falta de respuesta, me amenazaba con hacer que me despidieran si no le pagaba lo que le debía. La metodología del silencio. Me hice con un cuaderno, un registro técnico donde anotaba fecha, hora, plataforma y contenido de cada interacción. Aprendí que la justicia no se basa en quien grita más fuerte, sino en quien tiene el archivo más organizado. Documentación de las amenazas. Cuando me llamaba desde números ocultos para susurrarme que sabía dónde estaba, instalé una aplicación de grabación de llamadas. Cada una de esas grabaciones fue clasificada y respaldada en 3 nubes distintas, con metadatos de tiempo y geolocalización. Testimonios controlados. Contacté con los amigos y colegas a los que él había intentado manipular. No les rogué que me creyeran, simplemente les mostré las pruebas de que Javier estaba contactándolos con información falsa. Al ver las discrepancias, él decía a unos que yo le robé 5,000, a otros que fueron 20,000, la inconsistencia de su relato empezó a jugar en su contra. La mentira tiene patas cortas, pero la paranoia de un narcisista no tiene límites. El error que esperaba. Lo que Javier no sabía es que su propia necesidad de control sería su perdición. Convencido de que mi silencio era debilidad, escaló su plan. Presentó una demanda civil formal por incumplimiento de contrato y apropiación indebida de fondos. Cuando recibí la notificación judicial, mi hermano me pidió que lo llamara inmediatamente para gritarle. No, le respondí. Si lo llamo, rompo el silencio. Si rompo el silencio, pierdo la ventaja táctica. El día que se presentó la demanda, él incluso publicó una declaración en sus redes sociales insinuando que yo era una criminal. Fue el error que necesitaba. Al hacer pública su acusación, me dio la prueba definitiva de difamación y daño moral. La preparación del contraataque. Fui a ver a un abogado especialista en casos de acoso y difamación. Cuando le entregué mi cuaderno, mi disco duro con las grabaciones y el historial de sus comunicaciones, el abogado se quedó en silencio durante varios minutos. No has respondido a nada de esto, me dijo, mirando el registro. Es impresionante. La mayoría de las personas intentan defenderse y, al hacerlo, les dan a los acosadores más material para tergiversar. Tú no le has dado nada. No le he dado nada porque no tenía nada que decir, respondí. Solo estoy esperando a que los tribunales decidan si las pruebas que él presentó tienen alguna base real. No la tienen, dijo mi abogado. Pero ahora, nosotros sí tenemos una base real para contrademandar por acoso, difamación y uso indebido del sistema judicial. Javier pensaba que estaba acorralándome en un callejón sin salida. No se daba cuenta de que, en su prisa por destruirme, había dejado rastros de su obsesión en cada documento, cada mensaje y cada acción legal que inició. La red estaba lista, y él, con su soberbia, ya había empezado a enredarse solo. Esta es la parte 3, el desenlace donde la soberbia de Javier se encuentra con la realidad ineludible de los hechos. Parte 3, el desmoronamiento de la farsa. El día del juicio, Javier llegó a la sala con un traje impecable, intentando proyectar la imagen de una víctima ofendida. Durante la presentación de su caso, su abogado leyó un relato dramático sobre cómo yo, supuestamente, me había aprovechado de su confianza para desfalcar sus ahorros. Cada palabra era un teatro ensayado, diseñado para despertar la lástima del juez. Lo vi allí, con esa sonrisa ensayada, creyendo que el sistema judicial funcionaba igual que sus juegos mentales, quien cuenta la historia más triste, gana. Cuando llegó mi turno de responder, mi abogado no pronunció un discurso apasionado. No gritó, no teatralizó. Simplemente presentó el cuaderno de eventos y las pruebas digitales que habíamos sistematizado. La confrontación en la sala. El momento decisivo llegó cuando mi abogado solicitó al juez que revisara el historial de comunicaciones. Pusimos en pantalla grande los correos electrónicos donde Javier amenazaba con hacer que me despidieran si no cedía a sus demandas, junto con las grabaciones de voz donde admitía que las cifras de dinero que yo había robado cambiaban cada semana según su conveniencia. Javier empezó a sudar. Intentó interrumpir,
protestando que las grabaciones estaban fuera de contexto. Señor Javier, dijo el juez, mirándolo por encima de sus gafas con una frialdad absoluta, usted ha presentado una demanda alegando robo basándose en inconsistencias financieras. Sin embargo, lo que veo aquí es un patrón claro de acoso sistemático, extorsión y un intento deliberado de destruir la reputación de esta mujer. La cara de Javier cambió. De la soberbia pasó al pánico. Intentó mirar a su abogado, buscando una salida, pero su representante legal, al ver la contundencia de las pruebas, especialmente la contradicción absoluta de sus propias declaraciones bajo juramento presentadas en la demanda civil, simplemente cerró su maletín. Sabía que el caso no solo estaba perdido, sabía que su cliente acababa de cometer perjurio. El veredicto. La resolución fue rápida. El juez desestimó la demanda de Javier por falta de pruebas y, más importante aún, aprobó una contrademanda que habíamos preparado. Javier fue condenado por difamación y daño moral, y se dictó una orden de alejamiento inmediata que le prohibía cualquier tipo de contacto conmigo, ya fuera físico o digital, bajo pena de cárcel. No hubo un momento dramático de reconciliación ni disculpas. Solo hubo silencio. Cuando salí del tribunal, él estaba en la acera de enfrente, con un aspecto derrotado, rodeado por la sombra de sus propias mentiras. No le dirigí ni una mirada. Me subí al coche y, por primera vez en 2 años, el peso en mi pecho simplemente desapareció. Reflexión, la victoria del silencio. Hoy, mi reputación está intacta y mi vida ha vuelto a la normalidad. La enseñanza que me queda, y que espero que otros puedan extraer de esto, es que el silencio no es sumisión, es una estrategia. Si tu adversario es un narcisista o alguien impulsivo, su mayor enemigo es su propia incapacidad para detenerse. Mientras tú mantienes la cabeza fría y documentas cada paso, ellos, impulsados por su propia necesidad de ganar, se encargan de construir el camino hacia su propia derrota. Nunca intentes ganar una pelea pública con alguien que está dispuesto a mentir. Deja que el tiempo y la verdad hagan el trabajo pesado. Cuando tu adversario sea un mentiroso, no le quites el micrófono, dale suficiente cuerda para que se encierre en su propia red. Mi libertad no la gané gritando, la gané esperando, observando y dejando que la justicia fuera el resultado inevitable de su propia soberbia.